Capítulo 441, Un último combate, 2. Luego, el sol del mediodía brillaba intensamente caliente, mientras el mundo estaba envuelto por una luz brillante. Habían pasado 2 días desde los 16avos de final, y hoy era el día de los octavos de final. En este momento, el área debajo del árbol donde se celebraba el torneo estaba repleta de gente. Un ambiente bullicioso envolvía el lugar. Sentado entre los muchos espectadores, Anju Fei miraba silenciosamente en dirección al escenario del torneo. Las repeticiones del combate de Ren contra Kime destellaron en su mente mientras sus puños se apretaban con fuerza. Tenía razón en admitir la derrota ante la última vez. La razón por la que se había dado por vencido cuando luchaba contra Ren fue porque sintió que se estaba conteniendo cuando luchaba contra él. Resulta que su especulación era correcta. Ren realmente se había estado conteniendo cuando luchaba contra él. La imagen de él golpeando a Kime estaba profundamente grabada en la mente de Anju Fei, y nunca podría quitarla de su vista. Quedaría grabada para siempre en su mente. ¿Loco? Anju Fei terminó murmurando para sí mismo. Ambos tenían la misma edad, sin embargo, la brecha entre ellos era tan grande. Ahora entendía de dónde venía su confianza cuando lo conoció la última vez. Tenía la confianza de que podía convencerlo a través de su fuerza dominante. Y Anju Fei tenía que admitirlo. Realmente lo había convencido en términos de fuerza. Solo al recordar cómo había ganado el combate, el corazón de Anju Fei no pudo evitar conmoverse. Le hizo repensar la oferta. Si antes estaba seguro de rechazarla, ahora no estaba tan seguro. Sin embargo, antes de que pudiera pensar las cosas, ocurrió un nuevo y sorprendente desarrollo. Kevin Bass contra Randover. Esta noticia completamente sacudió a Anju Fei, quien no pudo evitar sentir que su corazón palpitaba con emoción. Había otra persona cuyo poder Anju Fei no podía medir correctamente, y ese era Kevin. Sin importar cuánto entrenara durante los 3 años que había estado en el LOC, nunca había podido acercarse a él. Siempre había estado estirando la mano, tratando de agarrarse a su espalda, pero ni una sola vez se había acercado a su nivel. Siendo el heredero del clan An, Anju Fei era naturalmente orgulloso, pero cada vez que intentaba compararse con Kevin y ahora incluso con Ren, no podía comprender cómo iba a acercarse a su nivel. Aún así, Anju Fei no era del tipo celoso. Solo porque los dos lo habían superado, no significaba que sintiera celos o envidia hacia ellos. Simplemente quería ser como ellos, y al recordar la conversación con Ren, Anju Fei tuvo la sensación de que Ren realmente podría ayudarlo a alcanzar sus límites. Cruzando los brazos y reclinándose en su asiento, Anju Fei respiró hondo. Finalmente había decidido. Si Ren ganaba este combate o realmente lo convencía de su fuerza, entonces él, Anju Fei, hablaría con su familia sobre la posibilidad de unirse a él. Dominio humano. Encendiendo el canal que transmitía el torneo, una atmósfera hirviente envolvió el dominio humano. Kevin vs Ren. Banderas y carteles se extendían por todas las calles mientras una gran emoción brillaba en los rostros de muchos individuos que esperaban ansiosamente el próximo duelo. Hubo algunas desilusiones con respecto al enfrentamiento, ya que solo podía haber un ganador y ambos lados eran humanos, pero esas eran solo una minoría. En este momento, todos solo querían ver quién de los dos jóvenes era el más fuerte. ¿Era Kevin? El individuo que tenía muchos logros a su nombre y fue nombrado como el próximo talento generacional, ¿o era Ren, un caballo oscuro que había surgido de la nada? Todos querían saber. Bienvenidos a todos, gracias por unirse a nosotros hoy. Fue entonces cuando 2 caras familiares finalmente aparecieron en las pantallas de los dispositivos de todos. Los 2 individuos no eran otros que Zack y Lorena. Con una brillante sonrisa en su rostro, Lorena habló. Estoy segura de que todos están sintonizados hoy por una razón, y solo una razón. Extendiendo su mano, procedió a tocar la mesa. 2 imágenes holográficas aparecieron frente a ella cuando lo hizo. Las 2 imágenes holográficas eran las imágenes de Ren y Kevin. Al lado había un breve resumen de sus datos. Desde la descripción de cómo se veían, la altura, la edad y en qué armas se especializaban. Cubría la mayoría de los conceptos básicos. Este combate llevaba mucho tiempo preparándose. A pesar de que sucedió mucho más rápido de lo que se había previsto originalmente,
Era inevitable que viéramos el choque entre estos dos gigantes. Rendover y Kevin Bass. Lorena dijo mientras deslizaba su mano. En su acción, imágenes de los terrenos de la arena aparecieron al lado de su rostro. Luego, volviendo la cabeza hacia su colega, preguntó. Zack, ¿quién crees que ganará el combate entre los dos? En el momento en que hizo esa pregunta, casi todos los espectadores dejaron de hacer lo que estaban haciendo y prestaron mucha atención a la respuesta de Zack. Aunque solo era un héroe clasificado y no tenía tanta conciencia de la batalla como los clasificados, Zack era un experto en el campo. Después de haber visto muchos combates en el pasado, pudo, en cierto modo, dar un análisis preciso de la situación y, por lo tanto, aclarando su garganta, Zack comenzó a hablar, compartiendo lo que pensaba con el mundo. Es difícil hacer una evaluación adecuada. Dejando de lado el hecho de que no se sabe mucho sobre el concursante Rendover, tampoco conocemos los límites del otro concursante, Kevin Bass. Todo lo que lo hemos visto hacer es matar a Aaron con un solo movimiento, y eso fue solo por una fracción de segundo, realmente no vimos el límite de su poder. Aún así, lo que vimos fue realmente algo extraordinario. Extendiendo su mano, Zack presionó sobre la mesa y varias revistas aparecieron al lado de la pantalla. Aunque Kevin no ha mostrado mucho en el torneo, lo mismo no se puede decir de cuando estaba aquí en el dominio humano. De hecho, la mayoría de ustedes, espectadores, ya han visto sus hazañas en el pasado. Extendiendo su mano, pellizcó sus dedos y arrastró un artículo específico hacia sí mismo. Después de esto, pellizcó hacia afuera, haciendo que el artículo se expandiera frente a él. Hace apenas un año, cuando aún era un rango, Kevin logró limpiar 2 grandes almacenes de píldoras demoníacas. No solo eso, sino que también se dice que logró derrotar a 2 individuos clasificados en el proceso. Déjenme repetir, un rango derrotando a 2 rangos. Eso es casi similar a su oponente Rendover, quien derrotó a su oponente cuyo rango estaba en. Una vez más extendiendo su mano, Zack tomó varios artículos de noticias y los expandió para que la audiencia los viera. Esta no es ni siquiera la primera vez que sucede. Como pueden ver, hay varios accidentes similares en el pasado donde Kevin Bass mostró su talento impecable. El accidente de Sanabria, el accidente de la Torre Colline, la lista sigue y sigue. Apartando la mirada de los artículos, Zack se frotó las manos. Lo que quiero decir es que Kevin tiene una cantidad increíble de experiencia en combate. Especialmente cuando se trata de oponentes que lo superaban en poder. Cerrando su mano en un puño, los artículos desaparecieron, y Zack volvió a mirar a la cámara que apuntaba en su dirección. No hay nada que dudar de las habilidades de Kevin. Si lo hubieran puesto contra Caime, existe la posibilidad de que también hubiera ganado. Especialmente después de su combate con Aaron. Apretando la mesa, las repeticiones del combate de Kevin con Aaron aparecieron en las pantallas de los espectadores. Luego, deslizó el dedo por la pantalla para ralentizar el video lo más posible y continuó. Durante esa pelea, su velocidad se disparó a casi rango. Sin duda, tiene la capacidad de vencer a Ren, del que no sabemos mucho aparte de lo que ha mostrado. Extendiendo sus manos, miró a las cámaras y concluyó. No me malinterpreten, no estoy menospreciando las habilidades de Ren, pero simplemente no sé lo suficiente sobre sus habilidades para hacer una evaluación adecuada. Todo lo que puedo hacer es decirles cómo siento las cosas, y por lo que Ren ha mostrado, es posible que no pueda vencer a Kevin. Asintiendo con la cabeza a su lado, Lorena sonrió brillantemente antes de agregar. Hablando de lo que ha mostrado, es el heredero del famoso estilo Keiki. Un estilo que persigue la velocidad absoluta, ¿verdad? Tienes toda la razón, Lorena. Zack asintió con la cabeza, colocando ambas manos sobre la mesa. De hecho, es el heredero del estilo Kaki, un famoso arte de 5 estrellas que se creía perdido. Levantando la cabeza y masajeándose la barbilla, Zack concluyó. Por lo que hemos visto en su pelea, Ren es un individuo increíblemente fuerte cuya especialidad radica en sus habilidades de pensamiento rápido y estilo de lucha con espada. Por otro lado, el estilo de Kevin es algo similar, pero su esgrima parece ser mucho más refinada y bien entrenada.
junto con sus otros activos increíbles, sigo opinando que Kevin ganará esto. Una sonrisa confiada apareció en el rostro de Zack cuando dijo eso. Había pensado las cosas a fondo, y después de mucha contemplación, el resultado de su análisis fue que Kevin inevitablemente terminaría venciendo a Ren. Estaba casi seguro de esto. Será una pelea reñida, pero le doy la ventaja a Kevin. A su lado, Loren asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Estoy contigo en eso. Antes de que pudiera decir nada más, los dos vieron de repente a dos figuras aparecer en el terreno de la arena e inmediatamente se incorporaron. Damas y caballeros, parece que el tan esperado combate finalmente va a comenzar. Isanor, terreno de la arena. Uf, qué suerte, ¿verdad? Kevin dijo con una sonrisa irónica en su rostro. Estaba de pie frente a mí, y tenía una expresión casual en su rostro. Pero conociéndolo lo suficiente, sabía que estaba en máxima guardia. Negué con la cabeza al ver esto. Realmente es una mala suerte. Desde el día de la pelea, no había podido ver a Kevin, y hoy fue la primera vez que lo vi después de mucho tiempo. Mirándonos a los ojos, ambos sabíamos que esta situación era ridícula, pero al final del día, realmente no podíamos hacer nada al respecto. Era lo que era. Hey, Ren. Kevin me llamó, su voz sonaba extremadamente seria. ¿Qué pasa? Más vale que no te contengas conmigo. Sí, lo sé. Mis ojos se pusieron en blanco cuando escuché esto. No tenía pensado hacerlo. Quería ver qué tan fuerte era en comparación con Kevin. Además, conociendo la personalidad de Kevin, probablemente terminaría enojándose conmigo si no lo tomaba en serio. Después de todo, él tenía su propio orgullo, pero ¿quién no? Si tengo que ser honesto, yo mismo tenía un ego bastante grande, y esto probablemente explicaba de dónde venía mi mezquindad. Así que, siendo la persona respetable que era, iba a darle una paliza. Una suave brisa pasó repentinamente por mi cuerpo mientras cerraba los ojos por un breve momento. Una vez que abrí los ojos de nuevo, encontré al árbitro de pie en medio de la arena. El silencio descendió en la arena ante la aparición del árbitro. Volviendo la cabeza para mirar en nuestras dos direcciones, Kevin y yo asentimos con la cabeza. Después de esto, levantando su mano, el árbitro gritó: Comiencen. Capítulo 442, Un último combate, 3. Comiencen. La voz atronadora del árbitro resonó por toda la arena. Tras sus palabras, Kevin blandió su espada ancha. La espada ancha tenía alrededor de 1 metro de largo, y su filo reflejaba directamente la luz cegadora que bajaba del sol. Al aparecer la espada ancha en la mano de Kevin, observé cómo sus músculos se abultaban hacia afuera y su mano bajaba ligeramente. Una clara indicación de lo pesado que era el arma. Con un ligero sonido, la espada de Kevin se envolvió en un tono rojo visible a simple vista. Lentamente, capas y capas de aire carmesí emanaron de la espada de Kevin. En este momento, a pesar de las palabras del árbitro, ninguno de los dos se movió. Una fuerte tensión envolvió toda la arena. Mientras miraba en dirección a Kevin, una aura indomable escapó de su cuerpo mientras se extendía hacia afuera. Me puse solemne cuando vi esto. Respirando hondo, el tiempo pareció detenerse. Entonces, en el momento exacto en que comencé a exhalar, el cuerpo de Kevin desapareció del lugar. Desenvainando mi espada y cubriéndola con maná, presioné mi pie contra el suelo y salí disparado hacia adelante. En un segundo, la figura de Kevin apareció justo frente a mí. Un fuerte sonido metálico se extendió por el aire cuando la espada de Kevin se encontró con la mía. Chispas volaron por el aire, y un fuerte viento presurizado se expandió hacia afuera, haciendo que mi ropa ondeara, liberando un sonido como de papel. El choque duró solo un breve momento, y una vez que el impulso de nuestro ataque se disipó, el cuerpo de Kevin dio un par de pasos hacia atrás, y yo también. Estabilizando mi cuerpo, levantando la cabeza, mis ojos se encontraron con los de Kevin. No está mal. Terminé murmurando cuando miré a Kevin. Desde el primer intercambio, pude calcular un poco su fuerza. Era solo un poco más débil que la mía, pero también había que tener en cuenta que Kevin todavía tenía varios trucos bajo la manga.
Tú tampoco estás mal. Kevin respondió con una voz llena de solemnidad. Luego, levantando su espada una vez más, desapareció de su lugar antes de reaparecer a un par de metros de mí. Con su espada sobre su cabeza, la blandió hacia abajo en diagonal. Un brillo rojo envolvió su espada, y la velocidad a la que se dirigía hacia mí era francamente aterradora, pero todavía era manejable. Girando el talón de mi pie sobre el suelo, giré mi cuerpo hacia un lado y balanceé hacia arriba, intentando encontrar su espada de frente. Una vez más, un claro sonido metálico resonó por todo el terreno de la arena, mientras mi ropa aleteaba aún más salvajemente. La diadema que había usado para atarme el pelo se desató, y mi pelo se esparció por toda mi cara, impidiéndome ver lo que estaba sucediendo frente a mí. Esto podría haber desanimado a la persona normal, pero yo estaba algo acostumbrado a esta situación ya que el maná dentro de mi cuerpo hizo erupción hacia afuera, y puse toda mi fuerza en mi espada, lo que provocó que el cuerpo de Kevin retrocediera un par de metros. Fue suficiente para que recuperara el aliento y arreglara mi pelo. En serio, necesito cortarme el pelo. Pensé para mí mismo mientras me cepillaba el pelo hacia atrás. Aunque normalmente no era un problema, seguía siendo una molestia. Especialmente en grandes peleas cuando mi diadema siempre se desataba. O me cortaba el pelo o compraba una mejor diadema. Sacándome de mis propios delirios, de repente sentí una fuerza tremenda que venía de enfrente. Como una ola torrencial de energía, una brillante luz roja envolvió repentinamente la espada de Kevin. Después de esto, una presión aterradora se abatió sobre la arena. Dando un paso adelante, con un fuerte «bang», el suelo debajo de Kevin se agrietó. Los músculos del cuerpo de Kevin se abultaron repentinamente hacia arriba, y sus venas se hicieron más prominentes. Se retorcían como gusanos. ¡Acha! Kevin gritó. Ambas manos sostenían la espada ancha, y con un movimiento repentino y rápido, la blandió hacia abajo. Al hacerlo, su imponente aura se elevó de repente. El aire a su alrededor comenzó a distorsionarse como si hubiera una corriente invisible fluyendo a su alrededor, y se aglutinaba en su larga espada ancha. Una explosión atronadora siguió después cuando una poderosa energía de espada cayó sobre mí. Al sentir el poder contenido en el ataque, mis cejas no pudieron evitar fruncirse. Activé ojos de Cronos, y el mundo a mi alrededor comenzó a ralentizarse, el ataque de Kevin se detuvo. Sintiendo el maná en el aire, analicé tranquilamente mi situación antes de reducir el efecto de la habilidad, permitiendo que el tiempo fluyera un poco más rápido. En mi visión, la espada de Kevin comenzó a moverse a la velocidad de un caracol. Mis ojos comenzaron a forzarse una vez que hice esto, sin embargo, fue un precio necesario que tuve que pagar. Tensando los músculos de mi mano derecha que sostenía mi espada, canalicé todo mi maná hacia ella, creando una pequeña y uniforme capa verde. Luego, desactivando los efectos de ojos de Cronos, di un paso adelante, y la blandí. En el momento en que la blandí, el maná dentro de mi cuerpo comenzó a agitarse. Luego, un poderoso ataque salió disparado de mi espada, encontrándose de frente con el ataque de Kevin. Un sonido metálico resonó en toda la arena mientras mis pies se hundían en el suelo, y mi pie quedó atrapado en el grueso piso. Mirándome desde arriba estaba Kevin, que blandió su espada con toda su fuerza. Kevin estaba usando una espada ancha, que era incomparablemente más pesada que mi espada. Aunque mi espada tenía un efecto que podía hacerla más pesada, en ese momento, no me servía de nada. La espada de Kevin estaba por encima de la mía, y aumentar la masa solo me pondría en una situación desventajosa. Como resultado de esto, él salió victorioso en este intercambio. ¡Ka! Apriete los dientes, empujé hacia atrás con todas mis fuerzas, y apenas logré empujar la espada ancha de Kevin. Pero Kevin dio un salto mortal hacia atrás en el aire, y mientras estaba en el aire, su cuerpo se torció en un ángulo extraño y su espada ancha dibujó un arco majestuoso, apuntando directamente a mi cuello. El ataque vino volando hacia mí a una velocidad increíble. Afortunadamente, tenía un as bajo la manga con respecto a los ataques de velocidad. Eso no era otro que los ojos de Cronos. Una habilidad de rango A, y la habilidad más fuerte de mi arsenal. El tiempo una vez más se ralentizó, mientras mis ojos recorrían todo Kevin. Pronto, el chip dentro de mi cabeza comenzó a procesar todo a una velocidad que coincidía con la velocidad a la que mis ojos podían ver, y utilizando los datos provenientes de los movimientos musculares de Kevin y la trayectoria actual de la espada,
Pude obtener una idea clara de dónde iba a aterrizar la espada. Desactivando los ojos de Cronos, simplemente di un paso a la derecha, en un ángulo de 3 grados con respecto a donde estaba parado. Una ráfaga de aire frío pasó por mi cara cuando el ataque de Kevin falló por completo. Aprovechando este momento, levanté la mano y la golpeé hacia abajo, apuntando a la parte posterior de su cuello. Pero, como si tuviera ojos en la parte posterior de su cabeza, Kevin presionó la palma de sus manos en el suelo y una vez más torció su cuerpo en un ángulo extraño, evitando por poco mi ataque. ¿Tú? Lo siguiente que hizo Kevin realmente me sorprendió. Devolviendo su espada ancha a su espacio dimensional, y levantando las piernas, Kevin envolvió sus piernas alrededor de mi brazo. Luego, agarrándolo con ambas manos, me bloqueó el brazo en una llave de brazo. De repente, sentí un dolor desgarrador en los músculos recorriendo mi cuerpo. Solo por un segundo, mi rodilla casi cedió. Sin embargo, apretando los dientes, tensé mi brazo y lo levanté en el aire, con Kevin aún enganchado a él. ¡Ar! Levantando mi brazo en el aire, pude sentir que el agarre de Kevin se apretaba. Sin embargo, apretando los dientes, mi brazo pronto se levantó hasta la parte superior de mi cabeza. Una vez que eso sucedió, golpeé mi brazo contra el suelo. Todo esto sucedió en el transcurso de un par de segundos, por lo que Kevin no pudo agarrar correctamente mi brazo. Sintiendo el peligro inminente, Kevin finalmente soltó mi brazo. Pero no iba a dejarlo salir del anzuelo tan fácilmente. Justo cuando soltó el agarre de mi brazo, colocando la palma de mi mano en el suelo para sostener mi cuerpo, giré mis piernas y apunté una patada hacia un lado de su cuerpo, golpeándolo limpiamente en el pecho y enviándolo a estrellarse en la distancia. Con un fuerte golpe, su figura aterrizó a un par de metros de mí. Levantándome y finalmente respirando hondo, me masajeé el brazo que me dolía. Mierda, podría haberme desgarrado un músculo. Pensé para mis adentros mientras sentía una sensación electrizante recorrer mi cuerpo cada vez que intentaba mover mi brazo. Sin embargo, esto no era nada importante. Agarrando una poción, la bebí rápidamente, y el dolor comenzó a desaparecer lentamente. Haciendo algo similar en el otro lado de la arena, Kevin una vez más sacó su espada ancha mientras una poderosa tonalidad brotaba de su cuerpo. Sacando también mi arma, canalicé todo mi maná en mi espada, formando una fina tonalidad verde a su alrededor. Levantando la cabeza y encontrándome con la línea de visión de Kevin, sonreí. Luego, presionando mi pie contra el suelo, impulsé mi cuerpo en su dirección mientras blandí mi espada con toda mi fuerza. Todo sucedió en una fracción de segundo, pero en el momento en que llegué frente a Kevin, lo que encontré a la vista fue el extremo afilado de su espada ancha acercándose rápidamente a mi cara. Girando mi pie en un ángulo de 180 grados, para detener mi cuerpo, blandí de manera similar para encontrarme con su ataque. Una vez más, una explosión atronadora resonó en toda la arena mientras el suelo temblaba, y tanto Kevin como yo fuimos empujados hacia atrás. Asentando mis pies, miré hacia arriba. Allí vi a Kevin mirándome con una expresión muy solemne. ¿Qué pasa?, pregunté, chasqueando la lengua e intentando ocultar el hecho de que mi brazo temblaba actualmente por el intercambio anterior. ¿Algo te preocupa? Bajé mi espada ligeramente. En respuesta a mi pregunta, Kevin negó con la cabeza. No, estaba pensando que ya es hora de que los dos nos pongamos serios. ¿Ah, sí? Kevin puso los ojos en blanco. Bajando su cuerpo, tomó una postura mientras una tonalidad roja aún más aterradora brotaba de su cuerpo. Mientras la tonalidad cubría el cielo, tiñéndolo de rojo con su color, dijo con frialdad. Dejemos de jugar. Sé que tú también te estás conteniendo. Bien. Suspiré. Kevin tenía razón. Ya era hora de terminar el calentamiento. Levantando la mano, volví a meter la espada en la vaina. Moviendo el pie hacia atrás, respiré hondo mientras circulaba todo el maná dentro de mi cuerpo al máximo. Sin embargo, justo antes de prepararme para tomar las cosas en serio, grité. Prepárate, Kevin, esta es la venganza por todo el acecho que hiciste. ¿Qué? En el momento en que esas palabras escaparon de mi boca, Kevin casi se tropieza con sus propios pies. El tono alrededor de su cuerpo se encogió considerablemente. Levantando la cabeza, replicó. Si no recuerdo mal, tú fuiste el primer acosador.
Pero no lo sabías. ¿Qué tiene que ver saber con el hecho de que tú seguías acechando primero? Kevin preguntó, su voz llena de incredulidad. Encogiéndome de hombros, respondí. Déjame recordarte que también te salvé la vida. Tú. La cara de Kevin se contorsionó drásticamente antes de que el tono alrededor de su cuerpo se intensificara a muchos pliegues. Hablando de ingratos. Murmuré con una voz lo suficientemente fuerte para que Kevin la escuchara. El tono rojo que surgía de su cuerpo aumentó otro pliegue. Sintiendo el poder que emanaba del cuerpo de Kevin, la sonrisa de mi rostro desapareció mientras yo también canalizaba hasta la última gota de fuerza dentro de mi cuerpo. Después de esto, mi aura y la aura de Kevin chocaron en el centro del escenario. Capítulo 443. Un último combate. 4. Dominio humano. Estudios de transmisión. Kevin y Ren parecen estar igualados hasta ahora. Lorena comentó mientras miraba la pantalla frente a ella. Sentado a su lado, Zack asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Tienes toda la razón. Los dos concursantes parecen estar perfectamente igualados en este momento. Cada vez que uno de los dos tiene la ventaja, el otro saca rápidamente un nuevo movimiento para recuperar la ventaja. Apretando ambas manos sobre la mesa, Zack se inclinó hacia adelante para ver mejor la batalla. Mirando la batalla, los ojos de Zack comenzaron a doler. Estaba tan hipnotizado por lo que estaba viendo. Tanto que se olvidó de parpadear varias veces, y cuando se dio cuenta, sus ojos ya habían empezado a arder. Pero no le importó el dolor. Sentía que valía la pena. Nunca en su vida había visto dos. Era realmente impactante. Lorena también estaba experimentando una situación similar a la de Zack, ya que ella tampoco podía apartar los ojos de la pantalla. Afortunadamente, no eran las únicas personas presentes en el estudio, ya que uno de los miembros del personal ayudó a Lorena a recobrar la compostura. Sonriendo brillantemente, Lorena miró a Zack y le preguntó. Zack, después de ver el combate, ¿sigues opinando que Kevin ganará? Sorprendido por la repentina pregunta, Zack tenía una expresión tonta en la cara. Afortunadamente, pudo recobrar la compostura rápidamente. Tenía mucha experiencia, y por lo tanto, sonriendo hacia las cámaras, asintió con la cabeza. Sí, por supuesto. Extendiendo la mano, apuntó hacia la pantalla principal y comenzó a compartir su análisis de la situación. Como probablemente ya habrás visto, aunque los dos parecen estar igualados, si prestas atención, ninguno de los dos está dando todo. Seamos realistas, los dos parecen estar tratando esto más como un combate amistoso que como una pelea real. Al escuchar las palabras de Zack desde un lado, Lorena asintió inconscientemente con la cabeza. Era como él dijo. Aunque la pelea entre los dos era extremadamente intensa, no había una verdadera sensación de crisis como en los combates anteriores. Se sentía más como un combate entre amigos que cualquier otra cosa. Desde el último combate, la mayoría de ustedes ya han investigado a los dos concursantes. Por lo tanto, ya deberían saber que los dos son amigos cercanos. ¿Eso es correcto? Dijo Lorena antes de añadir. Pero, ¿qué tiene eso que ver con que mantengas tu decisión de que Kevin es el vencedor? En realidad, nada, solo quería decir que aunque están igualados, Kevin todavía no ha dado todo de sí. Una vez que lo haga, Ren no podrá vencerlo, incluso si él también se está conteniendo. Sus palabras fueron firmes al decir esto. Como ya había declarado a Kevin como el vencedor, iba a mantenerlo hasta el final. MHHH. Lorena frunció el ceño. Sus ojos estaban llenos de dudas, sin embargo, como Zack era un experto en este campo, decidió no cuestionar más su análisis. Al final del día, solo el tiempo revelaría el verdadero vencedor de la pelea. Antes de que Lorena pudiera comentar más sobre el asunto, Zack de repente se levantó y su voz se elevó. Oh, parece que Kevin y Ren finalmente van a darlo todo. Asustada, Lorena giró la cabeza y miró la pantalla donde se estaba transmitiendo el combate, y allí vio dos enormes auras chocando en la arena. Una roja y una blanca. Ondas de calor ondulante fluían hacia afuera del cuerpo de Kevin, mientras canalizaba los iónicos de fuego en su cuerpo. Un calor abrasador y febril envolvió el suelo de la arena mientras la temperatura subía. Con cada segundo que pasaba,
la aura alrededor del cuerpo de Kevin se hacía más grande. De pie en el extremo opuesto a él estaba Ren, de manera similar, el mana comenzó a brotar de su cuerpo. Aullidos de fuertes vientos se formaron como resultado de su poder, dispersándose en todas direcciones. Las dos auras cubrieron la mitad de la arena cada una y lentamente amenazaron con devorarse mutuamente. De pie en medio de cada aura estaban las figuras borrosas de Ren y Kevin que se aferraban fuertemente a sus armas. Ninguno de los dos se movió mientras permanecían inmóviles. Finalmente está empezando. Lorena murmuró entre dientes. No solo Lorena lo vio, sino que casi todos en el mundo presenciaron la misma escena mientras contenían la respiración, esperando ansiosamente el momento en que las dos figuras finalmente revelaran sus verdaderos poderes al mundo. Afortunadamente, no tuvieron que esperar mucho. Una explosión estruendosa resonó por los altavoces del estudio cuando las figuras de Kevin y Ren desaparecieron repentinamente de su lugar, reapareciendo frente al otro. Antes de que cualquiera de los dos pudiera siquiera desatar sus ataques, el suelo del torneo debajo de ellos se agrietó y el polvo se levantó instantáneamente en el aire, ocultando la vista de los espectadores que miraban. No pasó mucho tiempo para que el polvo se disipara y una vez que el polvo se aclaró, hubo otro sonido ensordecedor de una explosión. El impulso de la espada ancha de Kevin fue como un tsunami, y la ilimitada aura roja se estrelló contra el cuerpo de Ren con un impulso imparable. Mientras Cadenas estaba a un golpe, se aseguró de mantener la mirada fija en Ren. Para su sorpresa, solo miró su ataque con una mirada apagada en sus ojos. Antes de que Kevin pudiera reaccionar, un sutil sonido de clic resonó. La mano de Ren se movió rápidamente y la espada ancha de Kevin encontró repentinamente una resistencia increíble. KHHH. Apretando ambos pies contra el suelo, las venas del cuello de Kevin sobresalieron hacia afuera mientras usaba toda su fuerza para empujar hacia adelante, tratando de tomar la delantera contra Ren. Sin embargo, sin importar cuánto empujara, el cuerpo de Ren no se movía. Ah. Kevin soltó un grito bajo. Como un fantasma fantasmal, su figura se desvaneció en el aire antes de reaparecer repentinamente al lado de Ren. Esto fue tan rápido que Ren no pudo reaccionar a tiempo. Además, antes de que nadie pudiera darse cuenta, Kevin había cambiado de una espada ancha a una espada. Sus movimientos se volvieron incomparablemente más rápidos y, en un instante, su espada golpeó unas 2 docenas de veces. Sa. 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 Una red apretada de ataques mortales con la espada se formó alrededor de Ren, atrapándolo completamente. La esgrima de Kevin deslumbró a la multitud ya que descubrieron que había llegado a un punto cercano a la perfección. Para alguien tan joven como él haber alcanzado este nivel de esgrima, la multitud abrió la boca con asombro. Incluso Lorena y Zack se quedaron sin palabras por la deslumbrante maestría de la espada de Kevin. Era simplemente demasiado impactante. Mirando los ataques rápidos como un rayo de Kevin, la audiencia compartió el mismo pensamiento. No puede esquivar eso. No solo los golpes fueron increíblemente rápidos y poderosos, sino que también fueron increíblemente numerosos, creando este tipo de red que no le dejó escapatoria. Al instante, algunos de los espectadores que estaban mirando cerraron los ojos. No querían ver qué se haría con el cuerpo de Ren una vez que entrara en contacto con el ataque de Kevin. Todos estos pensamientos ocurrieron en un instante. Entre los ataques magistrales y extremadamente rápidos de Kevin, casi todos en la audiencia pensaron que Ren iba a sufrir graves lesiones, pero en este momento, Ren tocó la vaina de su espada. Buen intento. Su suave voz llegó a los oídos de Kevin. Antes de que Kevin pudiera siquiera reaccionar, la aura que giraba alrededor del cuerpo de Ren saltó como nunca antes, alcanzando el cielo con un impulso inimaginable que dejó a la audiencia desconcertada. Tras esto, un sutil y familiar sonido de clic resonó. Los ojos de Kevin se abrieron de par en par mientras maldecía en voz alta. Mierda. El tiempo pareció detenerse tras el sutil sonido de clic. Sin embargo, el silencio no duró mucho, ya que los ojos de todos se abrieron de par en par. Diseccionando en miles de piezas iguales, el área alrededor de Ren se distorsionó. El suelo se agrietó, antes de dividirse en múltiples piezas uniformes, y el cielo mismo pareció desgarrarse cuando el ataque de Kevin desapareció en la nada. Los restos de las rocas que habían sido divididas por el repentino ataque de Ren salieron disparados como proyectiles.
La audiencia que lo estaba observando se quedó rígida en el acto y sus corazones se congelaron. ¿Qué acababan de presenciar? Se sintió como si hubieran visto a alguien partir el mundo con una sola espada. Era increíble. Tras el ataque, la sangre salpicó hacia el suelo. La figura demacrada de Kevin se estrelló en el otro extremo de la arena. La sangre goteaba de su cuerpo, mientras que sus ropas estaban desgarradas en pedazos. Mierda. Levantándose débilmente, Kevin se limpió la parte lateral de la boca. Agarrándose al lado de su hombro, maldijo para sí mismo. En este momento, estaba contando sus estrellas de la suerte. El movimiento que Ren acababa de hacer. Lo había visto antes. Cuando había peleado con el Conjin y los demás. Este era el movimiento más fuerte de Ren y era algo que no había usado cuando peleaba contra Kime. Si lo hubiera usado, Kevin estaba seguro de que Ren lo habría tenido mucho más fácil en su pelea. Pero también era la razón por la que sabía que podía seguir de pie. Aunque sus lesiones parecían graves, no eran nada de lo que preocuparse. En el último momento, cuando se dio cuenta de que Ren estaba a punto de usar esa habilidad, usó la sobrecarga y logró evitar por poco su ataque. Por supuesto, había pagado un precio por esto. Se había roto al menos un par de costillas. KHHH. Agarrándose al costado del pecho, Kevin apretó los dientes y soportó el dolor que estaba sufriendo. Sin perder tiempo, todavía bajo los efectos de la sobrecarga, presionando su pie contra el suelo, el tono rojo alrededor del cuerpo de Kevin se expandió rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, apareció ante Ren. Cambiando de espada a espada ancha una vez más, asestó un golpe hacia abajo. El primer movimiento del estilo Levisa. Los pies de Ren se hundieron en el suelo cuando su espada se encontró con la espada ancha de Kevin. Sin darle tiempo a Ren para reaccionar, Kevin levantó su espada ancha de nuevo y asestó un golpe hacia afuera. El segundo movimiento del estilo Levisa. Esta vez el sonido resonante se hizo aún más poderoso mientras los pies de Ren se hundían aún más bajo el suelo. Levantando su espada ancha, Kevin repitió el movimiento una vez más. Clank. 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 Cada vez que Kevin atacaba, el tono rojo que giraba alrededor de su cuerpo se volvía aún más firme. No solo sus ataques se volvieron más poderosos, sino que también aumentaron su velocidad. Además, gracias a los efectos de Overdrive, Kevin estaba en un estado en el que podía atacar continuamente sin dejar que Ren respirara. Lenta pero severamente, la fuerza de sus ataques aumentó más y más, y para cuando llegó al 20º ataque, Ren ya estaba de rodillas en el suelo. Cuando la audiencia vio esto, sus corazones comenzaron a latir con fuerza. ¿Es esto? ¿Kevin va a ser el que salga victorioso al final? Todos compartieron el mismo pensamiento mientras observaban la figura de Ren bajar lenta pero severamente. Mirando el partido desde el estudio, una sonrisa complaciente apareció en el rostro de Zack mientras observaba este desarrollo. Su análisis volvió a ser correcto. Damas y caballeros, parece que... Pero justo cuando iba a terminar su frase, su rostro se congeló. No solo él, sino que todos los que estaban mirando se congelaron mientras sus ojos se abrían con sorpresa. Golpeando una vez más, el tono que giraba alrededor del cuerpo de Kevin se hizo aún más denso. Ya era el 20º movimiento, y se estaba preparando para terminar el combate en este momento. Aunque había logrado mantener a Ren reprimido por ahora, sabía que no le quedaba mucho tiempo. Los efectos secundarios de Overdrive estaban empezando a hacer efecto. Levantando su espada ancha una vez más, el tono que envolvía la espada ancha de Kevin se canalizó en el aire como una alta columna mientras una presión aterradora se cernía sobre toda la arena. ¡Ah! Gritó con todas sus fuerzas mientras levantaba su espada ancha por encima de su cabeza. Bajando la cabeza y mirando a Ren, que tenía la cabeza gacha, Kevin murmuró. Lo siento, Ren, pero esta será mi victoria. Sin embargo, justo cuando iba a asestar un golpe hacia abajo, Ren finalmente levantó la cabeza y con una sonrisa traviesa en su rostro, preguntó. ¿Te divertiste lo suficiente? ¿Qué? Al ver la sonrisa de Ren, una mirada nerviosa apareció en el rostro de Kevin mientras sentía una ominosa premonición. Antes de que Kevin pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, para su horror, más de 30 anillos salieron repentinamente del cuerpo de Ren mientras lo rodeaban completamente. Luego, sucedió algo impactante.
Moviéndose lentamente a su alrededor como satélites, Kevin observó cómo los anillos giraban, lo que provocó que los ions de llamas alrededor de su cuerpo temblaran incontrolablemente. Su ataque, que había acumulado durante tanto tiempo, de repente perdió la mayor parte de su poder. Y antes de que pudiera entender la situación, una fuerza poderosa le cayó sobre el pecho, obligándolo a arrodillarse. ¡Ca! La fuerza era tan fuerte que Kevin casi sintió la necesidad de vomitar. Intentando respirar con todas sus fuerzas, algo duro le golpeó la mano derecha y su espada ancha voló hacia la distancia. El sonido de su espada ancha chocando en la distancia resonó en la cabeza de Kevin mientras la realización pronto lo invadió. Levantando débilmente la cabeza, Kevin vio a Ren mirándolo con una sonrisa perezosa en su rostro. Colocando su espada frente a su cabeza, dijo lentamente: Parece que todavía tienes un largo camino por recorrer antes de alcanzar mi nivel. Capítulo 444, Fama, 1. Un silencio mortal envolvió los estudios mientras Zack se quedaba sin palabras. Su boca se contrajo momentáneamente mientras tenía dificultades para encontrar las palabras adecuadas para decir. Mirando la pantalla frente a él, quería enterrarse bajo tierra. Los recuerdos de las palabras que había dicho previamente le pasaron por la mente mientras bajaba la cabeza avergonzado. Si Ren hubiera derrotado a Kevin por un margen muy pequeño, podría haberlo pasado por alto, pero eso no fue lo que sucedió. Estaba muy lejos de lo que sucedió, ya que Ren simplemente venció a Kevin sin que la pelea fuera siquiera cercana. Para añadir sal a la herida, Lorena habló desde un lado. Entonces, supongo que tu análisis anterior estaba equivocado. Kyun, bueno, parece que pude haber subestimado a Ren. Con una leve tos, Zack desestimó rápidamente el tema y cambió de tema rápidamente. Era un hombre que había estado en la industria durante bastante tiempo y, por lo tanto, tenía una piel muy gruesa. De todos modos, ¿han visto todos los últimos momentos de la pelea? ¿Cuándo Ren pudo derrotar a Kevin? Tocando la mesa, las repeticiones de los últimos momentos de la pelea aparecieron en las pantallas de todos los que estaban viendo. Con una disposición seria, Zack señaló hacia los anillos que rodeaban a Kevin. La mayoría de ustedes probablemente ya saben lo que son estos anillos. Ya que han visto su perfil, deben saber que una de las técnicas de espada que Ren practica es Anillo de Vindicación, un manual defensivo de 3 estrellas. Pellizcando el holograma y acercándose al anillo, Zack continuó. ¿Se dan cuenta de que los anillos de aquí son rojos? Cuando uno alcanza el reino esencial del dominio de este arte, puede mostrar descarga elemental, que es el tercer movimiento del arte defensivo. Lo que hace esencialmente es atraer un sion específico antes de difundirlo en el aire. Al hacerlo, uno puede debilitar un ataque atribuido a sion, que es exactamente lo que sucedió en este caso. Alejándose, Zack señaló todos los 30 anillos en la pantalla. Luego, pellizcando la pantalla, se acercó a Ren y señaló su espada. Mientras Kevin estaba atacando, Ren estaba reuniendo anillos en secreto. Una vez que Kevin estuvo a punto de usar su movimiento más poderoso, fue entonces cuando Ren descargó todos los anillos y disipó todos los Psyans de fuego que giraban alrededor de Kevin, reduciendo completamente su ataque. Mientras Zack le explicaba al público, en secreto estaba conmocionado. Si no hubiera reproducido el partido un par de veces antes, nunca habría podido decir qué había pasado. Una vez que descubrió exactamente lo que había hecho Ren, quedó extremadamente impresionado. Es posible que Ren no haya superado a Kevin en términos de fuerza bruta, velocidad o cualquier otra estadística, pero lo que hizo, sin embargo, superó completamente a Kevin en términos de estrategia. Aunque odiaba admitirlo, Ren sin duda se merecía ganar el partido. Al mismo tiempo, Parece que todavía tienes un largo camino por recorrer antes de alcanzar mi nivel. las palabras de Ren resonaron poderosamente en los oídos de Kevin mientras lo miraba con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Qué demonios pasó? Kevin se preguntó a sí mismo mientras miraba alrededor, hacia los anillos que lo rodeaban. Ya tenía una idea de por qué había perdido, pero la forma en que Ren pudo manejarlo tan fácilmente lo hizo cuestionar la realidad. Después de todo, Kevin no creía que fuera tan unilateral. Especialmente cuando sabía que también podía vencer a Kime.
Afortunadamente, aparentemente capaz de ver a través de sus pensamientos, Ren dijo suavemente. Rompí el límite. ¿Qué? Una expresión de incredulidad cruzó el rostro de Kevin mientras cerraba rápidamente los ojos. Luego, sintiendo el mana alrededor del cuerpo de Ren, no pudo evitar jadear sorprendido. Era verdad. Ren había roto el límite para alcanzar el rango. No es de extrañar que se sintiera mucho más fuerte que cuando había peleado contra Kime. ¡Acha! Soltando un suspiro largo y cansado, Kevin sonrió antes de recostarse y apoyar las manos sobre sus rodillas. Me ganaste limpio y sin trampa. Solo puedo aceptar mi derrota. Kevin se tomó la derrota bastante bien. No era del tipo que ponía excusas cuando perdía. Aunque Ren estaba mejor clasificado que él, eso no significaba nada a los ojos de Kevin. Después de todo, Ren le había ganado a Kime, que estaba 2 rangos más alto que él. No dudaba que Ren también podría haberle ganado si sus rangos hubieran sido los mismos. Al final, Kevin se había propuesto aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre sus errores. El único problema que tenía con la situación era el hecho de que no pudo obtener la lágrima élfica. Sin embargo, después de deliberar sobre este asunto durante los últimos días, decidió intentar cambiarla por uno de sus artículos más importantes. Esto era todo lo que podía hacer en este momento. Con una sonrisa autocrítica, Kevin se inclinó hacia la derecha y trató de ponerse de pie. Bueno, felicidades por ganar. Supongo que esto es el final para mí. Hazme un favor y gana el torneo para que no me sienta tan mal por haber perdido contra ti. Ren simplemente sonrió cuando escuchó las palabras de Kevin. Justo antes de que Kevin pudiera decir algo más, Ren se dio la vuelta y gritó. Renuncio. Como un trueno, las palabras de Ren resonaron por todo el estadio, mientras todos se congelaban en el acto. Incluido Kevin, quien no podía creer las palabras de Ren. Ren. Las cejas de Kevin se fruncieron. ¿Estás haciendo esto por la situación con Emma? Si es así, no necesitas renunciar. Fue mi derrota, no hay necesidad de que tú... Basta. Ren interrumpió a Kevin antes de girar la cabeza para mirarlo. Primero que nada, no me rindo por tu situación. ¿En serio? Las palabras de Ren confundieron a Kevin. Si no se estaba rindiendo porque sentía lástima por su situación, entonces, ¿cuál era la razón de su repentina retirada? Después de todo, todos lo habían visto. Lo había derrotado limpiamente. No había ningún beneficio en que renunciara al combate. Antes de que Kevin pudiera preguntar más, la voz del árbitro resonó por todo el estadio. Concursante Rendover, ¿estás seguro de lo que acabas de decir? Había un dejo de duda en las palabras del árbitro, ya que también luchaba por comprender por qué Ren quería renunciar. Volviendo la cabeza para mirar al árbitro, Ren no respondió, sino que bostezó y caminó hacia el borde de la plataforma. Al llegar al borde, se sentó lentamente y colgó las piernas hacia afuera. Con los ojos fijos en la audiencia, que aún estaba en shock por su repentina renuncia, Ren volvió a hablar. La razón por la que estoy renunciando es realmente muy simple. Aunque las palabras de Ren eran suaves, casi todos los que estaban mirando las escucharon. Ya fueran los espectadores del lado humano o los espectadores que estaban en ese momento abajo. Todos contuvieron la respiración mientras esperaban ansiosamente la respuesta a por qué renunciaba de repente. ¿Quizás se lesionó? Todos pensaron. Era comprensible. Habiendo luchado contra Kime y Kevin uno tras otro, tendría sentido que hubiera sufrido lesiones internas increíbles que le dificultaran continuar. Estos pensamientos brillaron en la mente de todos los que estaban mirando por un breve instante. Sin embargo, la respuesta de Ren tomó por completo a todos por sorpresa y algunos incluso se cayeron del borde de sus asientos. La razón por la que me retiro es porque estoy aburrido. Silencio. Un silencio absoluto descendió sobre los terrenos del torneo mientras todos miraban en dirección a Ren con una expresión de desconcierto en sus rostros. Pasaron 2 segundos desde entonces, y una vez que la multitud pudo procesar sus palabras, muchas personas se levantaron de sus asientos y gritaron. Aburrido. La razón por la que te retiras del torneo es porque estás aburrido. Tonterías. Mentiras. Solo admite que ya no puedes luchar. Obviamente, no mucha gente estaba contenta con las palabras de Ren.
Las palabras de Ren eran una provocación flagrante para las demás razas. Estaba diciendo claramente que todos eran demasiado débiles o estaban por debajo de su aviso para siquiera molestarse en continuar participando en el torneo. Instantáneamente, maldiciones y todo tipo de improperios se dirigieron hacia Ren, quien simplemente recibió todo con una sonrisa en la cara. Parecía encontrar el mayor placer en la ira de la multitud. Encogiéndose de hombros, continuó provocando. ¿Qué? Aparte de Kaime y Kevin, no hay nadie que valga la pena luchar. Simplemente es demasiado aburrido. Al escuchar las palabras de Ren, la multitud se enardeció aún más, mientras se lanzaban más maldiciones. ¿Cómo te atreves, humano? ¡Qué arrogancia! Encogiéndose de hombros, Ren replicó. Ustedes se quejan, pero hablo en serio. Aparte de Kevin y Kaime, ¿hay alguien que me pueda siquiera desafiar? Sus palabras pudieron haberse perdido un poco entre el ruido de la multitud, pero casi todos los presentes las escucharon, y uno de los elfos no pudo evitar levantarse y gritar. Baaliún. Siguiendo las palabras del elfo, otro elfo se levantó y cantó lo mismo. Baaliún. Lentamente, uno por uno, más y más personas comenzaron a cantar el mismo nombre, y no pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Baaliún comenzara a resonar por los alrededores. ¿Baaliún? Baaliún. Con la espalda recta y con una mirada orgullosa en su rostro, Baaliún dio un paso adelante, y los ojos de todos se posaron en él. Tenía una aura orgullosa y sobrenatural a su alrededor que hizo que los demás gritaran su nombre aún más fuerte. Esto, obviamente, no pasó desapercibido para Ren, quien no pudo evitar encogerse al verlo. Kyum. Aclarando su garganta, se rascó la parte lateral de la cabeza y dijo inocentemente. Lo siento, pero, ¿Bakyum quién? La sonrisa en el rostro de Baaliún se congeló, al igual que la sonrisa de las personas que estaban cantando su nombre. Después de esto, el silencio descendió una vez más sobre las gradas, ya que todos estaban sin palabras. Aprovechando el silencio, Ren continuó hablando. Sin ofensa, pero no tengo ni idea de quién están hablando. Sea quien sea este tipo Bakyum, ya que no lo conozco, significa que no vale la pena mirarlo. Las palabras de Ren fueron como dagas afiladas que cortaron profundamente, mientras el rostro de Baaliún se retorcía salvajemente. Claramente estaba enfadado. No es que a Ren le importara, ya que giró la cabeza y señaló en dirección a Kevin. Honestamente, no me importa. He tomado mi decisión. Si este tipo Bakyum es tan fuerte como dicen, debería ser capaz de derrotar a Kevin. Si no puede, entonces ustedes claramente le han prestado demasiada atención a un tipo aleatorio que no vale la pena prestarle atención. Un largo y exagerado suspiro escapó de la boca de Ren al decir esto. En realidad, él sabía quién era Baaliún. Después de todo, Ren no era de los que olvidaban los rencores. No importa cuán pequeños fueran. Desafortunadamente, como había decidido retirarse del torneo, no tuvo tiempo suficiente para luchar contra Baaliún y, por lo tanto, vencerlo frente a todos. Como no podía hacer eso, optó por la siguiente mejor opción, que era simplemente humillarlo frente a todos. Por el bien de humillar a Baaliún, Ren decidió provocar a todos. Además, estaba usando esto como una excusa para evitar que Kevin intentara cambiar de opinión. Como él se había hecho responsable de él, Kevin no tendría más remedio que vencer a Baaliún para no empañar la fe que había puesto en él. Jin, que estaba viendo el combate desde abajo, obviamente podía ver lo que estaba haciendo Ren, y cuando se dio cuenta de lo mezquino que estaba haciendo, no pudo evitar mover la cabeza. Se hizo una nota mental para no volver a provocar a Ren. Simplemente era demasiado mezquino para que valiera la pena provocarlo. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Buena suerte en tu próxima pelea. Saludando a Kevin, Ren se movió hacia adelante y se bajó de la plataforma de arriba, cayendo al suelo a una velocidad increíble. Justo cuando estaba a punto de aterrizar en el suelo, apareció un pequeño círculo debajo de sus pies y aterrizó suavemente en el suelo. Con todos los ojos puestos en él, Ren abandonó lentamente el lugar. Aunque la gente todavía estaba enfadada con él, recordando su actuación no hace mucho, decidieron permanecer en silencio. Mirando su espalda que desaparecía, casi todos tenían el mismo pensamiento. ¿Y si lo que dijo es verdad? Pensando en lo fácil que había derrotado a Kevin,
y en cómo había derrotado a Kime, todos se preguntaban si las palabras de Ren eran realmente infundadas. ¿Y si realmente no había nadie que pudiera desafiarlo? La mera idea hizo que los corazones de algunas de las personas presentes se congelaran.